Los apuntes, Magister, solo son de empresa, ¿no? Hasta teoría de Sí, la empresa. sí, sí, los apuntes son hasta empresa y ya. Entonces, continuamos. A ver, estoy grabando, ¿verdad? Ya me he ido. Acá están. Tres métodos para medir la actividad económica a través del Producto Interno Bruto. El método del gasto, el método del valor agregado y el método del ingreso. El método del gasto consiste en sumar todas las erogaciones realizadas para la adquisición de bienes o servicios. El método del gasto consiste, es la demanda agregada, ¿no? La demanda agregada tiene como componentes el consumo de las familias. ¿En qué gastan las familias? En consumo. Entonces, la demanda agregada, y de hecho voy a compartir una cosa antes que esto, ¿ya? Entonces, esto ya lo hemos visto, pero es importante tenerlo en cuenta, y de hecho no me parece. Voy a dejar compartir y voy a ver otra cosa más antes. Para lo que hemos visto ya antes, pero es importante tenerlo presente para continuar. Y eso ya lo hemos visto en la primera parte del curso. Ya, esto ya justamente. Entonces, ahora sí. Ya, acá está. Nosotros vimos esta parte, en la primera parte del curso. Decíamos, ¿no? Los tres principios, 8, 9 y 10, quedan encompasados, incomprendidos, incluidos, bajo el concepto del ciclo económico. ¿Qué es el ciclo económico? Las fluctuaciones de la actividad económica alrededor de la tendencia, ¿no? Hemos visto, de hecho, es una fotografía de la pizarra de las clases presenciales. Entonces, ¿cuándo existe equilibrio macroeconómico? Decíamos, cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Y el que desarrolló el modelo de la demanda agregada fue Keynes. John Maynard Keynes, economista británico, profesor de la Universidad de Cambridge. Por eso Keynes es considerado padre de la macroeconomía moderna, por su modelo de la demanda agregada. ¿Ya? Ahora, la demanda agregada tiene como componentes 5 elementos. El consumo de las familias, la inversión de las empresas. Pues, ¿qué hacen las familias? Consumen. ¿Qué hacen las empresas? Invierten. Entonces, la demanda agregada es la suma del consumo de las familias, de la inversión de las empresas, del gasto público del Estado, de las exportaciones, menos las importaciones. Entonces, la demanda agregada tiene estos 5 componentes. El Producto Interno Bruto, medida a través del método del gasto, es la suma del gasto de las familias. ¿En qué gastan las familias? En consumo. ¿En qué gastan? Entre comillas, porque no es ¿en qué invierten más la inversión de las empresas, más el gasto público del Estado? El gasto público del Estado es G. Y el Estado gasta en gastos corrientes, ¿no? Sueldos y salarios de los empleados de los funcionarios públicos, gasto social, subsidios y transferencias, gastos de inversión en la provisión de bienes públicos, hospitales, escuelas, carreteras, más exportaciones, menos importaciones. Entonces, el PIB a través del método del gasto es sumar el gasto de las familias, de las empresas, del Estado y la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Entonces, ese es el método del gasto. Método del gasto, sumar el gasto de los diferentes agentes económicos. Es lo que decía. Entonces, el método del gasto. Sumar el gasto de los agentes económicos. ¿Sí? El segundo método para medir el Producto Interno Bruto es a través del valor agregado. Consiste en sumar los valores agregados de las diferentes etapas del proceso productivo. Decíamos, el proceso productivo tiene varias etapas. El método del valor agregado consiste en sumar el valor agregado de cada etapa. ¿Ya? Decíamos nosotros que el Producto Interno Bruto es la suma de bienes y servicios finales.
Es decir, no toma en cuenta bienes intermedios, solamente bienes finales. En el precio del automóvil está el precio de los bienes intermedios, de los neumáticos, de todo. Entonces ya está en el precio final del automóvil, está todo lo que se ha utilizado como insumos en la fabricación del automóvil. ¿Ya? El tercer método es el método del ingreso o de la producción. Entonces, lo que decíamos nosotros como renta nacional. Entonces, si ustedes suman la remuneración de los factores productivos, a ver, ¿con qué se pagan los trabajadores? Sueldos y salarios. ¿Con qué se pagan los empresarios? Beneficios, utilidades. Al capital, intereses. A los dueños de los factores productivos, si alguien te alquila o renta una fábrica, un edificio donde tú realizas proceso productivo, entonces pagas renta o alquileres. Entonces, suma sueldos y salarios de todos los trabajadores de Bolivia, beneficios de los empresarios bolivianos, intereses, renta y alquileres, tienes el PIB a través del método del ingreso o del método de la renta nacional. Entonces, pregunta de examen. Estos son los tres métodos para medir la actividad económica de un país. Voy a volver a compartir porque hay una interferencia. Ya, sigamos entonces. Entonces, esos son los tres métodos. ¿Ya? Ya, entonces, pues, ya hemos visto esto macroeconomía, decíamos, hemos visto que es macro, pues la macroeconomía se dedica de la evolución del corto y del largo plazo. De la evolución del corto plazo estudiamos la producción, el empleo, los precios. Estos son los ciclos económicos o los ciclos o business cycles, ¿no? Los ciclos de negocios. La macroeconomía también estudia las tendencias a largo plazo de la producción y el nivel de vida. Es decir, se dedica a estudiar el crecimiento económico. Entonces, macroeconomía utiliza las variables económicas agregados, por eso macro significa global total, Entonces, el funcionamiento global total agregado de toda la economía, ¿no? Y sirve para representar de forma resumida e idealizada el funcionamiento conjunto de la economía, ¿no? Entonces, hacemos análisis macroeconómico utilizando modelos macroeconómicos. Los modelos macroeconómicos lo que hacen es estudiar y desarrollar, ya sea en términos de ecuaciones o en términos gráficos, y permiten establecer las relaciones lógicas entre los supuestos y los aspectos básicos de la economía. Explica, claro, como todo modelo, les decía, ¿no? Los economistas, como científicos, describen, explican y predicen. ¿Cómo hacen ciencia los economistas? Utilizando la teoría económica, la teoría microeconómica y la teoría macroeconómica. La teoría microeconómica, decíamos ya, es el estudio de las decisiones individuales de las familias y de las empresas. Por eso hemos estudiado la teoría del consumidor, la teoría de la empresa o de la producción. La teoría macroeconómica describe y explica el funcionamiento total, global, agregado de la economía. ¿Ya? Entonces, utilizamos modelos que nos permiten discutir las diferentes posibilidades, las diferentes alternativas y las consecuencias de las distintas acciones de política que puede tomar el Estado. Porque lo que hace el Estado afecta a los agentes económicos privados, familias y empresas. Entonces, en macroeconomía van a estudiar después ustedes incluso en ese curso, lo que se llama política fiscal, política monetaria, política cambiaria y política de oferta. Y el modelo que van a utilizar en microeconomía, nosotros utilizábamos el modelo de la oferta y la demanda, pero era oferta y demanda de una empresa. Es individual, es una empresa. En macroeconomía estudiamos la oferta agregada, la demanda agregada. Agregada es total o global. La oferta agregada, decíamos, es la sumatoria de la producción de todas las empresas existentes en Bolivia. La demanda agregada, es decir, el consumo de las familias, inversión de las empresas, gasto público del Estado, exportaciones e importaciones del sector externo. En macroeconomía nosotros utilizamos el modelo de la demanda, acá está, el modelo de la demanda y ofertas
agregadas. En micro, en cambio, era oferta o demanda de una sola empresa, ¿no? La demanda, cómo se comportan las familias en sus decisiones de consumo, de compra. La oferta modela el comportamiento de las empresas en sus decisiones de producción. ¿Qué producir? ¿Qué producir? Mesas, sillas, computadoras, cuánto producir, 1000, 1.000.000, a qué precio vender lo producido. Eso son decisiones que toma quién, la empresa, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los, ya dijimos ya, cuáles son los objetivos macro global de la economía? Crecimiento económico, pleno empleo, estabilidad de precios, que la tasa de inflación no sea alta, ni tan baja, ni tan alta ni tan baja. Porque si es muy alta, eso, que no sea ni tan alta ni tan baja, ¿no? Si es muy baja tampoco no es conveniente, porque si es muy baja los precios, los empresarios no van a tener incentivos para producir, porque no van a obtener beneficio. Pues yo como empresario, ¿para qué voy a producir? ¿Para qué voy a invertir si no voy a obtener beneficios, si los precios están de bajada? ¿Ya? También otro objetivo de la macroeconomía, de la política macroeconómica o del gobierno es el equilibrio de la balanza de pagos. El equilibrio de la balanza de pagos, sostenibilidad de las finanzas públicas. El Estado no debería gastar, al igual que las familias, no debería gastar más allá de sus posibilidades de generación de ingresos. A ver, una familia, al igual que el Estado, puede gastar en el corto plazo mucho más allá de sus posibilidades, endeudándose, pero ustedes saben muy bien, endeudarse hoy implica mañana, pasado, en el futuro, pagar el capital más los intereses. A no ser que sea para una actividad realmente rentable, sí vale la pena endeudarse, si no, es mejor no hacerlo, ¿ya? Y después nosotros hemos visto varios indicadores, y es un poco recapitulando esto, del crecimiento económico. O sea, el indicador básico del crecimiento económico es el PIB real, el Producto Interno Bruto en términos reales, que mide la producción de un país en términos físicos. A ver, el Producto Interno Bruto, en el tiempo puede aumentar. Puede aumentar porque aumenta la cantidad de bienes y servicios producidos, o podría aumentar solamente porque suben los precios. Claro, el PIB es el valor de la cantidad, como cualquier valor monetario. El valor monetario es resultado de la multiplicación de la evolución de los precios y de la cantidad. Bueno, idealmente sería bueno que la producción aumente, no porque suban los precios solamente, sino porque aumenta la cantidad de bienes y servicios producidos. Porque si aumenta la cantidad de bienes y servicios producidos, van a mejorar ¿qué cosa? Los niveles de vida de un país. No sé si alguien que está intentando ingresar, pero al ver, no. Y a ver, continuamos. A ver, alguien creo que está intentando ingresar. Ya no. Sigamos. Ya, entonces, ¿cuál es el indicador de la tasa del nivel de empleo? La tasa de desempleo. ¿Qué es la tasa de desempleo? Ya dijimos, tasa de desempleo. El porcentaje de la PA, de la población económicamente activa, que está en edad de trabajar, está buscando trabajo y que no consigue trabajo. Esa es la tasa de desempleo. Claro, si la tasa de empleo es baja, eso no es tan conveniente como hemos visto. Si la tasa de empleo es tan baja, significa que todos los trabajadores tienen trabajo. La demanda agregada es mayor que la oferta agregada. ¿Qué ocurre con los precios? Si la tasa de empleo va disminuyendo. Si la tasa de empleo es... Si la tasa de empleo disminuye, ¿cómo son los precios? ¿Altos o bajos? Bajos. Altos. Si la tasa de empleo baja, significa que casi todos los trabajadores tienen empleo. Como todos tienen trabajo, ¿qué van a querer hacer? Comprar bienes y servicios. La demanda agregada va a ser mayor que la oferta agregada. Principio número 9. Cuando mucho dinero persiga pocos bienes, el precio de los bienes tiende a subir. ¿Ya?
Eso es lo que ocurre. Ahora, ¿cómo medimos los niveles de precios? A través del IPC, el índice de precios al consumidor. ¿Y qué es el IPC? Antes el IPC en Bolivia incluía 254 artículos que una familia promedio consume. Y esa canasta de 253 artículos que elabora el Instituto Nacional de Estadística incluye, por ejemplo, celulares. Entonces, es decir, esos 250 artículos es lo que una familia representativa consume. Incluye, les decía, celular. Ya es lo que cuesta, lo que le cuesta a una familia representativa consumir esos 254 artículos. A ver, ahí está. Ya, sigamos. Continuamos. Ya, eso ya hemos visto en realidad. A ver, macroeconomía ya dijimos, es el estudio de los fenómenos económicos que afectan a la economía en su conjunto. El modelo macroeconómico básico, y de hecho el primer modelo de la economía, dijimos, es el modelo del flujo circular de la renta. Ustedes ya conocen esto. En la primera parte lo hemos visto. En el modelo del flujo circular de la renta, el modelo del flujo circular de la renta incluye, muestra las interacciones de compra y venta. Voy a tener que cerrar por un momento. Incluye las interacciones de compra y venta, de bienes y servicios y de factores productivos entre las familias y las empresas. Entonces, las familias interactúan ¿dónde? En el mercado de bienes y servicios. ¿Cuándo? Cuando compran bienes y servicios. Las familias también interactúan en el mercado de factores productivos. ¿Cuándo? Cuando las familias, por ejemplo, venden su fuerza de trabajo. ¿A quién la venden? A las empresas. ¿Para qué compran las empresas trabajo? Para producir bienes y servicios. Y a cambio, ¿qué les dan las empresas a las familias, a las economías domésticas? Sueldos y salarios. Entonces, el modelo del flujo circular de la renta. Y este modelo, decíamos, fue desarrollado por Frank Kosciuszko, médico, no economista. Se inspiró en la manera como circula la sangre en el cuerpo. En la economía circulan bienes y servicios, flujo real. Y a cambio también otorgan dinero. Pues en la economía circula bienes y servicios y circula dinero. Entonces acá tenemos una economía de 3 sectores. ¿Cuáles son esos 3 sectores? Las familias o economías domésticas. ¿Qué hacen? Compran bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. Venden su fuerza de trabajo. ¿A quiénes? A las empresas. A cambio reciben sueldos y salarios. Pero las empresas también pagan impuesto al Estado cada vez que compran algún bien o servicio. Entonces acá tenemos 3 agentes económicos. Es una economía trisectorial, 3 sectores. Familias, empresas y Estado. Entonces, el modelo del flujo circular de la renta muestra las interrelaciones, las transacciones económicas de compra y venta de bienes y servicios en el mercado de factores productivos y en el mercado de bienes y servicios. Ahora, las familias pagan impuesto al Estado cuando compran algún bien o servicio. Las empresas también pagan un impuesto cuando obtienen utilidades. Si les obtienen utilidades, los pagan impuestos. Ahora, ¿qué reciben a cambio las familias del Estado? Subsidios y transferencias. El Estado les provee a las familias y a las empresas bienes públicos. A las empresas les provee carreteras, infraestructura para el proceso productivo. ¿Ya? Entonces, tanto las familias como las empresas pagan impuestos. Entonces, a cambio reciben del Estado subsidios y transferencias. ¿Ya? Ya hemos visto esto. Macroeconomía es el estudio de la economía. Acá, macroeconomía, ¿no? Es una disciplina de la economía
que estudia el funcionamiento conjunto global agregado de la economía. ¿Cuáles son las variables macro de la economía? El consumo de las familias, las importaciones y la producción total, el Producto Interno Bruto. ¿Ya? En macroeconomía nos dedicamos a estudiar qué se entiende por déficit presupuestario, es decir, cuando el gobierno gasta mucho más de lo que tiene como ingresos. Magister no está compartiendo por si acaso. Ya. Gracias, espera que me digan si ya estoy yendo rápido. Ya, gracias. Gracias, Sandra. A ver, entonces, Magíster, sí, ¿puedes repetir las variables de macroeconomía? ya. Las variables macroeconómicas, a ver, esto ya conocen, es el modelo a continuación, es el modelo del flujo circular de la renta. Ustedes ya conocen esto. El modelo del flujo circular de la renta da cuenta de las transacciones económicas de compra y venta de bienes y servicios. Bienes y servicios. Bienes y servicios. Ya. Entonces, las familias y las empresas interactúan en el mercado de bienes y servicios, cuando se compran bienes y servicios. Las familias compran, las empresas venden. Las familias compran, incurren en un gasto. A cambio reciben de las empresas algún bien o servicio. Entonces, hay flujo monetario, hay un doble círculo. Entonces, familias pagan, dinero sale, incurren en gasto. A cambio reciben leche o cualquier bien o servicio de las empresas. Las familias y empresas también incurren en el mercado de factores productivos, cuando, por ejemplo, las familias venden su fuerza de trabajo. ¿A quiénes? A las empresas. ¿Para qué compran trabajo las empresas? Para producir. Y a cambio de su trabajo, ¿qué reciben las familias de las empresas? Sueldos y salarios. Entonces, es el modelo del flujo circular de la renta. Y este modelo fue desarrollado, como decíamos, por Franco Skersney. ¿Ya? Es un modelo de 3 sectores: familias, empresas y gobierno. ¿Ya? Ya saben, las familias consumen, las empresas producen y el Estado, el tercer agente económico, cobra impuestos, provee bienes públicos. Entonces, las familias y las empresas le pagan impuestos al Estado cada vez que compran algún bien o servicio. Pagan el IVA, el impuesto al valor agregado. A cambio, ¿qué reciben las familias del Estado? Subsidios y transferencias. También las empresas también pagan impuestos al Estado cuando obtienen utilidades, impuestos sobre sus utilidades. ¿Ya? Ahora, ¿qué les da el Estado a las empresas? Pues les construye carreteras, infraestructura para sus procesos productivos. Leyes, normas, ¿no? Leyes, normas que, por ejemplo, protegen la propiedad privada, respecto de los derechos de propiedad. Dos, el Estado provee el marco jurídico legal, la infraestructura, carreteras, calles, para que las empresas produzcan. Es una economía trisectorial. Entonces, eso, ¿ya? Esto decía más, ¿no? Ahora, acá está. ¿Cuáles son las variables macro? Porque sea macro, estudio de la economía en su conjunto, ¿no? ¿Cuáles son las variables macro? El consumo de las familias, la producción total, el Producto Interno Bruto, o el Producto Nacional Bruto, las importaciones y las exportaciones. ¿Cuáles son las variables macro? A ver, vamos a pasar ya esto acá, que lo hemos visto. Acá está. Los principales conceptos macroeconómicos son ingreso y el Producto Nacional Bruto, Producto Interno Bruto y Producto Nacional Neto. A ver, Producto Interno Bruto, el valor de todos los servicios finales producidos en un determinado periodo de tiempo, medidos en términos de dinero, en unidades monetarias, ¿no? Porque no vamos a sumar bolsas de cemento con cervezas, no, entonces vamos a sumar todo en valor, en dinero, ¿ya? ¿Esas son las variables macroeconómicas, Magister? No, las variables macroeconómicas son estas, acá están, las variables macroeconómicas son consumo privado de las familias, consumo del gobierno, inversión, exportaciones e importaciones. Estas son las variables macro, ¿ya? A ver,
explico esto. A ver, comparto donde muestro todo. Comparto esto. Y a ver, voy a mostrar esto. Aquí están las variables macro, que es lo mismo, solamente que voy a colocar acá también. ¿Cuáles son las variables macroeconómicas? Estas. A ver, cuando la macroeconomía está en equilibrio, cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. ¿Cuáles son las variables macroeconómicas? El consumo de las familias. ¿Qué hacen las familias? Consumen. ¿De qué? Consumo de las familias. Inversión de las empresas. Inversión de las empresas. Gasto público del Estado. Exportaciones e importaciones del sector externo. Entonces, las variables macroeconómicas, los componentes de la demanda agregada son 5. Consumo de las familias, inversión de las empresas, gasto público del Estado, exportaciones e importaciones del sector externo. Ahora, ¿de qué depende? Ustedes van a ver después en macroeconomía, ¿de qué depende el consumo de las familias? Depende del nivel de ingreso. Las familias que tienen mayores niveles de ingreso son las que consumen más. Las familias que tienen bajos niveles de ingreso consumen menos. La inversión de las empresas. ¿De qué depende la inversión? De la tasa de interés. Y entre la inversión y la tasa de interés existe relación inversa. Les decía en las clases en la primera parte, supongamos que todos ustedes tienen $1.000.000. ¿Qué van a hacer con su $1.000.000? Pueden hacer dos cosas. O colocar al banco, ¿quieres pagar el banco? Interés. O invertir en algún proyecto de inversión, por ejemplo, exportación de palmito. Ahora, ¿cuándo van a colocar al banco simplemente o cuándo van a invertir en algún proyecto productivo de inversión? Pues depende de la tasa de interés. Si la tasa de interés que paga el banco es 1%, y después van a ver en una materia que es proyectos, y la TIR, la tasa interna de retorno del proyecto de palmito, digamos que sea 25%, entonces colocan al banco 1% de interés año. Si invierten en la producción y exportación de palmito, aunque tiene también sus riesgos, como cualquier actividad de inversión, si invierten en el proyecto de palmito, digamos que el rendimiento, que es como la especie de tasa de interés del proyecto, supongamos que es 25%. ¿Qué van a hacer? ¿Van a colocar al banco o van a colocar al banco o van a invertir en exportación de palmito? Uno, Una exportación de palmito. exportación de palmito. Entonces, Sí. en este caso, entonces, la inversión va a disminuir. Ahora, supongamos que cambia la situación. Supongamos que ahora el banco, el sistema financiero sube la tasa de interés. Eso no es cierto, solamente estamos colocando como ejemplo. Supongamos que ahora la tasa de interés, el banco es 50%, y digamos que el rendimiento del palmito siga siendo 25%. ¿Dónde van a colocar su dinero? Su $1.000.000. ¿Dónde van a colocar? ¿En el banco o van a seguir invirtiendo? Entonces, si sube la tasa de interés del 1 al 50%, cosa que no ocurre, solamente es para explicar, si sube la tasa de interés, ¿va a aumentar o va a disminuir la inversión? La inversión va. Voy a compartir nuevamente porque están tratando de ingresar una persona y no me deja admitirlo. A ver, voy a tratar de. A ver, ya, entonces, fíjense, la tasa de interés ha subido La tasa de interés ha subido del 1 al 50%. Entonces, como la tasa de interés ha aumentado, las empresas van a... No me deja siempre. Sí, hecho. Ya. Entonces, como sube la tasa de interés, las empresas van a disminuir la inversión. Así, si sube la tasa de interés, la inversión disminuye. No me deja siempre. Ya. Pero igual creo que se va a cortar, ¿no? Voy a tener que mandar nuevamente otro correo.
¿Se está grabando? Sí, ¿no? Sí. Sí, magíster. Ya no me deja, ya he cerrado todo, pero no me deja siempre. ¿Cuántos minutos más faltan para esta sesión? Ya debe ser 3 minutos, ¿no? O 2. 1 minuto más, creo, si no me equivoco. Ya, voy a cortar y voy a mandar otra idea, porque no me dejan, no me deja ya compartir. Es que creo que hay una persona que se quiere entrar, pero ya he cerrado para admitirlo, pero ya no me deja. Ya, entonces, ya, no se cierre, entonces vuelvo a mandar otra idea y con eso más, con esa parte más terminaríamos, ¿ya? Sí, listo, magíster. Ahora sí que. A ver, Boris era. A ver, entonces, finalmente, ya yo cerré todo ya. Ya voy a volver a. Ya. Entonces, a ver, sigamos mientras tengamos tiempo. A ver, entonces vuelvo, ¿no? Entonces acá es lo mismo, ¿no? Entonces es lo mismo. Las variables macro, es lo mismo que estaba explicando hace rato. Las variables macro son el consumo y acá está, el consumo, y el consumo se divide en dos: consumo privado de las familias y el consumo del gobierno, consumo público. La inversión neta. Y la inversión en realidad tiene dos componentes: es formación bruta de capital fijo más la variación en existencia.